Hola gente, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos, como vieron aquí, en la Feria Artesanal de Trujillo. Y pues el día de hoy vamos a conocer un poquito la cultura mochic, cómo estos eran los mayores exponentes de cerámica, los mejores metalúrgicos de la época. Y pues vamos a conocer desde adentro cómo representaban, porque estas esculturas, estas artesanías que ellos hacían, eran una representación de sus acontecimientos sociales, ¿no? Era una representación de cómo vivían, cómo pasaban. Ahí tenemos tanto representados los animales, la caza, incluso hasta la sexualidad, que es muy interesante conocer cómo estas cosas eran algo religiosas, ¿me entiendes? Tienen algo trasfondo más interior y pues es algo muy maravilloso y es una manera de arte, de expresión que vamos a conocerla ahorita más a fondo. Vamos a ver qué opina la gente, cómo interpreta estos huacos, cómo interpretan todas estas cerámicas creadas, pues. Y nada, así que veamos, metamos a fondo. Les invito a que se vean todo el video, que va a estar muy interesante y picante. Nos encontramos aquí en un stand, en este caso estamos dentro de la feria, estamos en Artesanías Espejo, que pues nos ha brindado un espacito para contarles un poquito sobre los huacos y ver también, ¿no? Ver cómo era esta interpretación que es así, interpretación artística, porque imagínense que todo esto sucedió en los años 200, 800 antes de Cristo. Imagínense cómo la manera de representación, cómo tenían la creatividad y el poder para poder realizar esto. Y obviamente los artesanos no eran personas cualquiera, no cualquiera podría ser artesano, no era como que te levantabas un día al día y decías, yo voy a ser artesano y quiero empezar a mostrar mi arte, ¿no? De manera de expresión. Interesante esa manera de cómo estas personas venían desde familia, eran de antepasados, se podría decir antepasados, que también se dedicaban a la artesanía completamente. Y pues nada, aquí tenemos bastantes huacos, bastantes retratos, bastantes representaciones artísticas. Acá pueden observar, por favor. Miren, por ejemplo, acá podemos ver al dios Ayapaec, es una representación de un dios poderoso que ya saben su historia más a fondo, pero de todas maneras en un momentito les contaremos más. Los caballitos de Totora, que representan la pesca y la cultura mochica, cómo realizaban su pesca, cómo realizaban los intercambios marítimos, ¿no? Los caballitos de Totora eran mucho más grandes, en aquella época eran mucho más grandes, obviamente, como ahora lo podemos ver en Huanchaco, en estos lugares, ¿no? Que pues se ven algo sencillo, algo pequeñitos, pero no, en este caso eran el doble de tamaño, el triple, quién sabe, ¿no? Acá pues podemos ver, por ejemplo, cómo están llevando los de Moche, los mochicas, a unos prisioneros en una nave, en este caso sería un caballito de Totora, pero en este caso mucho más grande, ¿no? Y pues acá también miren, una representación artística de lo que podría ser una tortura, ¿no? Acá se puede ver cómo los pájaros, las aves le están comiendo los ojos mientras están amarrados unos palos. Es muy interesante esta manera de cómo mostraban, ¿no? También había una cosa que me llama la atención de esto, de las personas mochicas, de cómo hacían sus representaciones, era que metían a seres endomórficos. ¿A qué me refiero con esto? O sea, metían mitad animal y mitad persona. Es muy interesante, ya que ellos tenían bastante creencia, los animales, creencia religiosa. Por eso también en lo que es el dios Ayapaec lo representan con algunos detalles ahí, de animales, por ejemplo los colmillos, pero en este caso, sigamos por favor, no distraigamos de corrección, seres antropomorfos. En este caso, pues mitad animal y mitad persona. Me estaba confundiendo ahí en la palabra, pero como les digo, pues los moche querían representar básicamente como un diccionario histórico de sus acontecimientos que ellos pasaban pues en aquella época, ¿no? En este caso estamos con John, que pueden observar, está haciendo ahí unas pequeñas esculturas. Bueno, miren, esta artesanía nosotros la venimos realizando ya hace mucho tiempo en la familia. Estos son artesanías hechas en arcilla de la zona de Moche. Acá, por ejemplo, este es un búho. Antes los moches representaban mucho a toda su fauna y era muy importante el búho, ya que era un ser que aparecía por las noches y demostraba la sabiduría y la inteligencia, ¿no? Entonces miren, ahorita le vamos a sacar sonido a este, es un instrumento que vamos a hacer una especie de ocarina. Antes los moches también se expresaban a través de la música, ¿no? Vamos a tocar. Y así es como antes también podían utilizar, hacerlo en barro. Es una imagen de la réplica original. Ah, mira, Le agregamos acá una esfera y le generamos el sonido, ¿no? Acá un hueco. Así como hacemos nuestra artesanía. Muy interesante, ¿eh? Por ejemplo, este es después del quemado. Acá esta es una pieza donde trabajamos con moldes. Y luego
quemamos y queda anaranjado como una línea, ¿no? Y después procedemos a pintar. Exacto, o sea, así como nos contaba John anteriormente, pues ahorita vamos a ver en un momento, vamos a ir a ver cómo preparan, ¿no? Cómo preparan estos huacos. Ahorita nos estaba comentando por encima algo, ¿no? Algo detallado. Incluso también nos comentó cómo la cultura mochic se representaba a través de la música, ¿no? La ocarina, ahí nos estaba tocando, acá pueden ver un extracto ahorita a continuación de cómo él toca, ¿no? La ocarina. Y luego también, aparte de eso, recalcar también las prendas, la vestimenta. John nos estaba comentando un poquito acá sobre cómo era esto que nos comentaba sobre el... Sí, para una ceremonia que era el combate ritual. Combate ritual. Utilizaban el mejor vestimenta, ¿no? Utilizaban el mejor tocado, utilizaban su porra, que era recubierta con metales, y también tenían un cinturón y un vestido de tela que era estampada también con colores de la zona que ellos tenían, ¿no? Me comentabas que, por ejemplo, que también en este caso su gorro, su sombrero, ¿cómo le llaman esto acá? Tocado. Su tocado, en este caso su tocado, cuando peleaban, si al hacer este ritual de combate se le caía el tocado o perdían, este caso era como un símbolo ya de que no daba más y que estaba derrotado básicamente el soldado mochic, ¿no? Pero sus prendas son muy interesantes, muy llamativas para aquella época, una manera extravagante de poder mostrarse, ¿no? De poder mostrar su expresión y su cultura a través de esto. Muy interesante, la verdad, muy interesante los datos que estamos conociendo, así que quédense por favor, sigamos viendo qué más cosas interesantes nos encontramos a través. Y ahora vamos a ver cómo es la preparación de estos huacos, ¿no? Nos estaba comentando por encima, pero ahora lo veremos más a fondo, así que acompáñenme por favor, sigamos aprendiendo. Estamos haciendo una entrevista, en este caso estamos preguntando a las personas cómo interpretarían estos huacos, ¿no? Estamos haciendo un video básicamente de culturización, de cómo representaban los moches, y pues queremos saber un poquito su entrevista, cómo usted interpretaría, cómo usted lo haría con sus propias palabras estos huacos. Los dos, por favor, vengan por acá. ¿Cómo se llaman ustedes? Tiene más experiencia. Mari y Jenny. Mari y Jenny, un gusto, Mari y Jenny. En este caso estamos con Mari Jane. Mari Jane, mira, Mari Jane. Estamos viendo pues cómo la gente interpreta, cómo la gente ve estos huacos, estas figuras, estas representaciones artísticas de los moches. Vamos a ver qué es lo que la gente, el público, la persona de afuera opina, ¿no? Así que Mari Jane, comenta un poquito, ¿cómo ves? ¿Qué ves este huaco? ¿Qué ves aquí? A ver, ahí veo al pobre hombre que lo están sacrificando. Sí. Está sufriendo prácticamente, le están quitando los ojos. Y pues lo tienen atado de pies y manos. Una tortura, ¿verdad? Sí, lo están torturando y de verdad es que mirarlo ahí me da pena ya. Es como una tortura, es muy fuerte la represión mochica, como les digo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú qué le ves? A lo mejor ves otro punto quizás, a lo mejor ves algo diferente aquí. No, bueno, es una tortura. Una tortura que Los le pájaros que le están comiendo los ojos, están ¿verdad? comiendo los ojos al pobre hombre. Sí, aparte que todo lo tiene todo- muerto ya. Todo lo tiene muerto. Todo el tiempo. Ya lo veía. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan sobre cómo estas personas representaban su arte, ¿no? Sus acontecimientos sociales, cómo representaban sus vivencias. ¿Qué opinan? ¿No? Cada caso que ellos vivían lo mostraban para que dejen historia. Pues. Exacto, y ahora los jóvenes que pues no le dan mucha importancia, No le dan a mucha muchas cosas, ¿no? Y es algo artístico, una manera muy emocionante, muy bonita de poder demostrar esto. Y pues es manera de poder conocer las opiniones de afuera de las personas, de qué opinan, cómo ven estas representaciones, y más que todo para que los jóvenes se culturicen, incluyéndome yo. Y pues nada, sigamos observando y muchas gracias de verdad por la entrevista. Ok, Que tengan un gracias. excelente día. Gracias. Hasta luego. Chao. Estamos aquí con el señor, ¿cómo se llama? Wildo Pardo. ¿Usted qué opina sobre estas representaciones que hacían los mochic en aquellos años, no? Bueno, Antes pero de Cristo. el mochica siempre se caracterizó por la pornografía, ¿no? Y es en donde viene a ser la expresión de la creación y la reproducción humana, ¿no? Porque Exacto. en todo sentido, el mochica hoy en día, como dices, fueron quizás los más grandes artesanos. grandes ceramistas. Exacto, más Ceramistas. metalúrgicos, ceramistas. Los mochicas y los moches siempre representaron grandemente la reproducción humana. Y también, por ejemplo, las significaciones de los sacrificios humanos. Los rituales, los rituales. sacrificios. Eran muy explícitas sus creaciones, ¿no? Su manera de representar. La gente piensa de que ver un huaco erótico, piensan que los moches fueron morbosos. Exacto, Pero tienen parte de ese estigma. Era parte de la morbosidad. Exacto, a eso vamos. Ahora tenemos, ¿no? Es una manera de arte, de expresión básicamente, ¿no? Que De aquella época. hay mucha gente que a veces no aprecia el arte, sino siempre critica la morbosidad, pero no es así. ¿Usted qué ve acá en esta imagen, por favor? En este guaco, en esta artesanía, ¿qué Este ve? es un preso, pues. Ujú, ya. Y dos águilas que le están sacando los ojos
Está atado, ¿verdad? Claro, una forma de es un tortura, preso. se podría decir. Está desnudo, pero es un preso. Claro. ¿Usted qué opina sobre los jóvenes ahora que por ejemplo este arte está un poquito quedándose en el olvido, ¿verdad? Está un poquito... Yo te voy a decir, por ejemplo, hablar de la juventud actual. En primer lugar, te voy a decir, la juventud actual tiene mucha facilidad por el Internet, pero no aprovecha, no sabe aprovecharle el Internet. Y por otro lado, te voy a decir, el joven actual es inculto, no tiene casi cultura, no lee. También si tú abres la computadora tú vas a aprender muchas cosas. ¿Qué pasa? La juventud más se dedica a la morbosidad, que no piensan en el futuro, por eso ahora le llaman la juventud de cristal, ¿no? Exacto, incluso buscan satisfacción instantánea. Es muy interesante conocer estos puntos de vista de diferentes personas, ¿no? Yo vengo ya de una década que donde el psicólogo era el látigo, el palo, pues, ¿no? Claro, ahí donde daban duro, ahí te daban duro de donde sea. Claro. Contaban lo que sea y ya te estaban pegando. Hasta que yo a mi profesor, mi madre le daba una paleta, tira la mano, Claro, con claro. huecos todavía. ¿Cómo era el cambio brusco, el contraste que ahora tenemos? Ahora tú vas a un niño, tal, le llaman, le reprenden, le denuncian. Claro, pues ahí al toque ya perdiste ya. Seguimos con el recorrido. El día de hoy se ha pasado un par de días de que grabamos ahí en la Avenida España, por la Plaza del Recreo. Y pues el día de hoy nos encontramos en el Paseo Erótico. Como podrán observar, están aquí alrededor un montón de representaciones a gran escala de lo que eran los huacos eróticos. Estos huacos no son solo representación, no solo puede ser interpretado de manera morbosa. Es bueno, si tú has entrado a este video es porque quieres culturizarte un poco más, quieres aprender un poco más sobre la cultura moche, sobre estos huacos. Y pues la verdad es que es muy interesante recalcar que estos huacos son representaciones, ¿no?, de las cosas que tenían en su sociedad. En este caso, pues acá podemos ver, por ejemplo, una mujer que se le ve obviamente con su parte íntima, con la vagina muy abierta, pero pues esto básicamente estaba conversando con un par de personas de acá que representan pues, la cultura ya de muchos más años, de acá de Moche, y pues comentan que esta representación, por ejemplo, es de un parto, una mujer postparto, se podría decir, después del parto, y hay tantas interpretaciones así que son un poco sacadas de onda, un poco más, se podría decir, interpretadas de una manera más morbosa. Por ejemplo, acá hay un huaco que me llama mucha atención, que se ve un hombre acá echado con unas manchas. Y pues ese huaco, por ejemplo, con sus miembros caídos, se podría decir, representa quizás una enfermedad de aquella época que, según me comentaban, podría ser la sífilis. Y pues normalmente la gente, el huaco que más llama la atención, obviamente, es el huaco de la fertilidad. Acá tenemos dos representaciones, una más pequeña y otra más grande. Y pues normalmente todos vienen a solo tomarse su foto, ¿no? Como esas que estarán viendo, 1, 2, 3, 4 fotos. Y pues es normal, ¿no? Es uno que llama la atención, es un huaco que pues es el que más representa una representación artística grande de acá de los Moche, pero no solo hay que observarlo de esa manera morbosa, tiene un trasfondo, en este caso pues la fertilidad tal cual como dice, pero todos observamos estos huacos. Hay que ser sinceros, hay que ser realistas, todos observamos a veces con un poco de morbo, ya que la gente se vieran solo todos estos huacos de acá atrás, que es el paseo fértil, estuvieran solo ellos y no el de la fertilidad, que es el que más representativo se podría decir. No creo que llamaría tanto la atención o no habría tenido la repercusión que tiene, ¿no? En este caso el sensacionalismo y las cosas así brutales, todo creo que es lo que más llama la atención y pues debemos apreciarlo de todas maneras de varios puntos de vista. Les invito a todos a conocer bien la historia a fondo, de todo este proceso que llevan, de toda la interpretación que tuvieron que llevar a cabo los artesanos en aquella época. Conocer un poco más de esta cultura es muy bonito, la verdad. Es una cultura más rica de acá del mundo y la tenemos acá en el Perú. Espero les haya gustado este video que hemos realizado, contando un poquito las interpretaciones, qué cosas hay detrás, ¿no? Porque no solo es algo que se va a ver y ya está. Hay que saber, hay que informarse y es bueno recalcar estas culturas otra vez a través del tiempo para que no se pierdan. De nada, espero les haya gustado, muchas gracias por ver y nada, nos vemos hasta la próxima.